Saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo siempre ahí a través de la internet, a través de las diferentes redes sociales. Son muy bendecidos y enriquecidos en el Señor. Y bendecimos a todos aquellos que están aquí en la casa en el día de hoy y a aquellos también que se quedaron en su casa pero están en línea escuchando la palabra. Son más que bendecidos en el Señor. Vamos inmediatamente a entrar a la palabra. ¿Cuántos están deseosos de oír la palabra de Dios? Pues entonces vamos a entrar inmediatamente a la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17. Este texto bíblico es un texto bíblico que siempre me ha impresionado. Es uno de los textos más poderosos que contiene el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Y la palabra de Dios declara en el nombre de Jesús: pues la gracia por medio de Moisés fue dada. ¿La ley o la gracia? Están atentos ahí. La ley por medio de Moisés fue dada. Y la gracia, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. En esta hermosa oportunidad tengo a bien compartir con todos ustedes el tema: la legalidad de un nuevo pacto. Y yo quiero definir varios términos para que luego nos profundicemos en el tema de la impartición que tenemos en este día. Quiero primeramente definirle la palabra pacto, ya que esta palabra es utilizada para designar a aquellos convenios o tratados establecidos entre dos o más personas respecto a situaciones o decisiones específicas. De manera que cuando hablamos de la palabra pacto, estamos hablando acerca de un convenio. Estamos hablando acerca de un acuerdo entre dos personas, y puede ser entre más personas. Es un acuerdo por mutuo consentimiento. Amén. Y normalmente los pactos se hacen de forma escrita. Es decir, que la palabra pacto se relaciona mucho con la palabra contrato. Un contrato escrito es un acuerdo entre dos o más personas, pero de forma escrita. Amén. Eso es básicamente la definición de lo que es la palabra pacto, porque esta palabra pacto viene del hebreo verit, y esta palabra significa tratado o acuerdo, y se usa para referirse al pacto o a los pactos acordados entre las personas y entre Dios. O sea, los hebreos utilizaron el término verit para hablar acerca de esos convenios, para hablar acerca de esos pactos. De manera que podemos observar, cada vez que Dios hace un pacto con el hombre, podemos observar la fidelidad de Dios a través de los mismos. Así que dígale al que está a su lado: nuestro Dios es un Dios de pactos.
y es un Dios que cumple con lo establecido. Si Dios se compromete con algo, Él cumple sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por otro lado, quiero definirle la palabra legalidad, porque el tema es la legalidad de un nuevo pacto. Y quiero definirle lo que es legalidad, lo que es legal, y también quiero definirle lo que es ilegal, la ilegalidad. Amén. Luego, a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, se dará cuenta por qué quisimos definir tres términos, que es la palabra pacto, la palabra legalidad y la palabra ilegalidad. Entonces, la palabra legalidad, cuando hablamos de legalidad, estamos haciendo referencia a un sistema de leyes que deben ser cumplidas. Amén. Y que otorga la aprobación o la determinación de acciones y actos y también de circunstancias. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos normas, tenemos leyes establecidas, porque para que haya un orden en la sociedad deben existir normas, reglas, leyes, porque si no la gente viviría en un desorden, y donde hay desorden siempre hay caos. Amén. Por eso el hombre ha creado normas, ha creado una normativa jurídica. De igual forma, Dios también tiene sus normas, y Dios ha establecido sus normas para que el hombre pueda disfrutar de las bendiciones de Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. De manera que la palabra legalidad tiene que ver siempre con lo que es un sistema de leyes establecido. Amén. Todo lo que se haga dentro del marco de una norma, todo lo que se haga dentro del marco de la ley o apegado a la ley es legal. Amén. Dígale al que está a su lado: cuando tú accionas de acuerdo a la ley, tú estás accionando de manera legal. Ahora, ¿qué es la ilegalidad? Lo ilegal es todo aquello que va en contra a lo que ya ha sido establecido por la ley. Eso es lo ilegal. Es todo aquello que no respeta la ley establecida por el hombre. Entonces, el calificativo de ilegal puede aplicarse a elementos o productos, pero también a situaciones en las que la presencia de actos ilícitos tiene un lugar. Amén. Es como cuando hay una audiencia, las partes comienzan a hacer sus exposiciones, y cuando una de las partes expone algo fuera de la ley o contrario a la ley, entonces la otra parte le contesta al otro abogado: lo que tú estás exponiendo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico y por lo tanto es ilegal, es improcedente, porque carece de toda base legal, y por lo tanto ese pedimento no es posible porque está fuera del marco de la ley. Dígale al que está a su lado: Dios es bueno. Entonces es importante, a la hora de analizar esta enseñanza del nuevo pacto, que dominemos estos tres términos: que es el pacto, que es un pacto, que es lo legal y que es lo ilegal. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchas personas
que están accionando de forma ilegal. Tienen una Biblia, van a una iglesia, pero al no conocer lo que la palabra de Dios establece, que es la ley de Dios, se están moviendo de forma ilegal, se están moviendo de forma ilegítima, porque se están moviendo en desacuerdo con lo que Cristo estableció en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero antes de entrar ahí, antes de meterme ahí de manera profunda, yo quiero que tú entiendas que Dios es un Dios de pactos. Y desde el principio Él se reveló a nosotros como un Dios de pactos. La palabra de Dios establece que Dios estableció un pacto con Noé. ¿Cuántos recuerdan el pacto que Dios estableció con Noé? También la palabra dice que Dios estableció un pacto con Abraham. También la palabra de Dios establece que Dios estableció un pacto con Moisés y le dio leyes. También la palabra de Dios establece que Dios estableció un pacto con David. Y por último, la palabra de Dios establece que Dios estableció un pacto de gracia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es nuestra realidad actual. Cuando el Señor establece un pacto con Jesucristo, lo que estaba haciendo es dando por terminado el antiguo pacto y abriendo un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Así que díganle al que está a su lado: ya no estamos bajo el viejo pacto. Moverse en ese viejo pacto es moverse de forma ilegal. Accionar de acuerdo a ese viejo pacto es accionar de acuerdo a la ilegalidad. Porque cuando Cristo entró en escena, la misma palabra establece que daba por terminado, por caducado, por extinguido el antiguo pacto. Por eso la misma palabra establece que el fin de la ley se llama Jesucristo. El fin de la ley se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, no es que estamos menospreciando los otros pactos que Dios estableció, porque todos los pactos que Dios estableció con el hombre tuvieron una función específica. Amén, hermanos. Tuvieron un propósito en específico. Por eso la palabra establece que todo lo que se escribió para nuestro ejemplo. Y de todos esos convenios nosotros hemos aprendido algo. Ahora, el Antiguo Testamento estaba anunciando la sombra o la figura de la esencia de todas las cosas. Diga conmigo: el Antiguo Testamento estaba anunciando la sombra o la figura, no la esencia. Amén. Porque la esencia es Jesucristo. Jesucristo es un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Diga conmigo: Jesucristo es un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento Jesucristo aparece como la roca. Por eso cuando Moisés golpeó la roca 2 veces, que no debía golpearla 2 veces, eso le costó entrar a la tierra prometida. Porque con esto estaba diciendo que Cristo tenía que morir 2 veces. Porque la roca inconmovible de los siglos se llama Jesucristo. La piedra angular se llama Jesucristo. La roca que los hombres rechazaron se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo era un misterio escondido y aparece en la Biblia como la rosa de Sarón. Aparece en la Biblia como el lirio de los valles. Aparece en la Biblia como el buen pastor. Aparece en la Biblia como el sol de justicia. Aparece en la Biblia como el camino, como la verdad, como la vida. Aparece en la Biblia como el maná que descendió del cielo. Aparece en la Biblia como el tabernáculo. Y todo esto hablaba de quién proféticamente. Hablaba de Jesucristo.
Entonces el Antiguo Testamento lo que hizo fue que exhibió la sombra, no la sustancia, no la esencia.